Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Un cordial saludos a todos, somos la familia Vallejina 3, alumnos de la Universidad César Vallejo. En esta oportunidad tendremos el placer de presentarles un documental basado en el cuento Los Kainas, del poeta y escritor peruano César Vallejo, el cual el trama principal se focaliza en un conjunto de seres mitológicos llamados Kainas, las cuales son representaciones del sufrimiento y la miseria del ser humano. El cuento detalla un ambiente de tristeza y miseria, mostrando a los seres como representaciones de los problemas que enfrentan las personas en circunstancias extremas de escasez. César Vallejo usa a los Kainas como fuente de estudio del dolor, la lucha por la subsistencia y las injusticias sociales. Aspectos biográficos. César Vallejo fue un poeta universal, dado que su legado traspasó las fronteras geográficas del Perú. Su gran capacidad innovadora fue incomprendida por los hombres de letra de nuestro país. A ello le podemos sumar las persecuciones políticas de personas con mucha influencia que querían verlo en la cárcel. Por esta circunstancia es que Vallejo salió a Europa, empezando por Francia y su capital, la Ciudad de la Luz. Guerrero Valenzuela 2023. Parte de la obra Trilce fue escrita por Vallejo mientras estaba confinado en la cárcel. Asimismo, fue culpado de formar parte del incendio en la tienda comercial de un vigoroso hacendado de Santiago de Chuco, en medio de discordia por el cacique del lugar. Además, en ese lugar, entre el desánimo, escribe muchos poemas de Trilce que han sido redactados en ese estado rasgado el tiempo de aburrimiento. Por lo tanto, es un libro básicamente penitenciario, en una carta para su colega de Trujillo, Omar Imaña, página 134-135. Como César Abraham tenía inspiración, motivación de escribir, aún en su estado carcelario, asimismo podríamos describir, según Flores, que hay dos tipos de cárcel determinados entre ellos. El que administra el lugar para quebrar la vivencia que tiene con tal de inhabilitar. El otro que también direcciona el espacio prisionero para hacer del acusado un hombre de productividad. También menciona cosas de la actualidad, comparado a esa época, el valor de haber determinado una gran parte de su obra durante su tiempo carcelario, donde estaba pasando un periodo entre tristeza y abatimiento. Luis Urquizo lanzó una carcajada y bebió ávidamente su cerveza. Luego, al poner el cristal vacío sobre el mostrador, lo quebró diciendo: Eso no es nada, señores. Yo he cabalgado varias veces sobre el lomo de mi caballo. Oh, mi soberbio caballo. Es el paquidermo más extraordinario de la tierra. Cabalgarlo así es maravilloso. No, no es cierto. Parece una mosca gigantesca asiada a la viga desnuda que sostiene sus pueblos humildes. ¿Es posible? Sublime, irracional. Ja, ja, ja. Así es, señores. Ese es mi caballo. Una tarde me lo encontré en el camino y desde que lo vi, pocos pasos antes de cruzarlos, se despertó en mí una desusa piedad por aquel desgraciado, que por lo que demás era primo mío. En no sé qué remota línea de consanguinidad materna, aquel día, al cederle la vereda, tropecé con algún bache. ¿Qué te pasa? Y fui golpeado con el mío, un antebrazo del enfermo. Urquizo protestó colérico. La expresión sarcástica del alienado me confundió. De ser un loco, cuando el loco era él. Una noche fuimos a la casa de Luis Urquizo y solo encontramos a su madre, que al vernos arrojó los papeles que estaba observando y se acurrucó en un asiento con mucha rapidez. Con una voz quisquillosa se puso en la puerta hasta que ingresó Luis Urquizo y dijo: Adelante, sé que tienes miedo, pero yo estaré observando. Con miedo estuve observando por unos minutos la casa, hasta que mi madre me hizo señas para que nos retiramos. Al darnos cuenta, la loca apenas nos veía y empezó a rascarse la barriga y nos ignoraba y de rato en rato daba un chillido. A Luis como un joven valiente, curioso y quiere aprender a cambiar las cosas, pero su padre es estricto y es más tradicional. El pueblo
para que entendamos cómo vivían las personas, mostrando los problemas y las cosas buenas y los padres no están de acuerdo y tienen diferencias de maneras de pensar, ¿no? Nos hacen pensar cómo cuidar mejor la naturaleza y ser más justos con todos en la comunidad, más justos y comprensivos con los demás. Está bien, muchas gracias. Considerando el frío, imparcialmente, que el hombre es triste, tose y sin embargo se complace en su pecho colorado, que lo único que hace es componerse de día, que es logrero, mamífero y se peina, considerando que el hombre procede suavemente del trabajo y repercute, jefe, suena subordinado, que el diagrama del tiempo es constante diorama en sus medallas y a medio abrir sus ojos estudiaron desde lejos tiempos su fórmula famélica de masa, considerando sin esfuerzo que el hombre se quede veces pensando, como queriendo llorar, y sujeto a entenderse como objeto, y hace buen carpintero, suda, mata, y luego canta, almuerza y se abotona, considerando también que el hombre es en verdad un animal y no obstante, al voltear me da con una tristeza en la cabeza, examinando, en fin, sus encontradas piezas, su retrete, su desesperación al terminar su día atroz, borrando, comprendiendo que él sabe que lo quiero, que lo odio, confecto que me es de su indiferencia, considerando sus documentos generales y mirando con lentes aquel certificado que prueba que nació muy pequeño. Le hago una seña, viene y le doy un abrazo, emocionado. ¿Qué más? Emocionado. César Vallejo desarrolla una serie de temas complejos y profundos que abordan temas importantes como la naturaleza cíclica de la vida y la muerte. Asimismo, nos muestra asuntos universales como la vida y la muerte, sobre todo la triste vida que tiene el hombre y en la miseria en la que éste vive, haciendo referencia a seres mitológicos llamados kainas, que representan el dolor y la desigualdad social que padece el ser humano.
PESER 2021 nos indica de que existe una interconexión entre las enfermedades mentales y la locura y cómo pueden afectar la percepción de la realidad e interrumpir una dinámica familiar en un determinado contexto. Además, el personaje principal solicita elementos que permitan el progreso del pueblo Kaina, debido a que es una ciudad que vive en el atraso y es una ciudad manipulable. Al final de todo, el personaje principal ve cómo su familia termina infectada por esta enfermedad y termina cayendo en la locura. Efectivamente, el tema que se aborda en la obra, los trastornos mentales y cómo pueden influir desfavorablemente en la forma de ver el mundo y las relaciones familiares. Asimismo, podríamos comparar los recursos expuestos en la esquizofrenia, ya que según Macedo 2021, está implicada en la distorsión de la realidad, enfocándose a través de las experiencias anormales como la falta de sintonía entre el yo o el self u otros. Al respecto, Basilia Marichal, madre de un hijo que padece la afección, expresa que consiguió un gran alivio a acudir a Fe Salud Mental. En vista de ello, el valor de la empatía y su compromiso se destaca en la obra Los Kainas, evidenciando el compromiso del autor en su vida con la justicia social y su sensibilidad hacia los problemas de los más vulnerables, ya que Vallejo fue conocido por su activismo político y su solidaridad con los marginados en la obra de César Vallejo, Los Kainas. Los Kainas exponen temas como la deshumanización, en cómo un pueblo puede perder su raciocinio, sentido moral y la alineación de todo un pueblo. El raciocinio es lo que diferencia a los humanos de los animales. Los humanos son denominados los seres pensantes del mismo modo. Ocurre con la moral que los humanos poseen, que no se encuentra presente en muchos de los animales, debido a que ellos solo tienen un cerebro primitivo llamado reptiliano, que responde a sus necesidades. Años después, regresé a mi pueblo, los Kainas. Mi pueblo vivía sin comunicación de los demás pueblos. Llegué y vi muy sorprendido que estaba sucio y descuidado y no había transeúntes. Al ver eso, lágrimas salieron de mis ojos. Luján Sandoval 2023 menciona que la animalidad es vista como una condición corporal frente al hecho que tiene la convicción y la capacidad de mencionarse uno mismo diciendo yo. En otras palabras, en el animalismo, el físico, sea animal, vegetal, mineral, etc., se identifica con su existencia, lo que llamamos ser con el hombre. Además, si consideramos que el aspecto molar tiene el poder de controlar y detener los movimientos que se dirigen hacia lo molecular, entonces es importante destacar que este molar insta a atraer o, en su defecto, redirigir la naturaleza animal del ser humano a través de la regulación y un camino preestablecido impuesto por la sociedad. Página 190 a 190. Sin duda, esta obra aborda el tema de la conexión y la animalidad, destacando cómo los humanos a menudo exhiben comportamientos instintivos similares a los animales. Por ello, Rodríguez Portola señala que esta metáfora de Vallejo reflexiona sobre la humanidad y las relaciones entre los humanos y animales, destacando la necesidad de compasión, solidaridad, a menudo marcando por las alineaciones y la injusticia. Al respecto, hablamos sobre casos de abandono y sobre maltrato de animales domésticos, incluidos perros, que siguen siendo un gran problema en muchas regiones del mundo. Estos informes pueden ofrecer una visión de la realidad que inspiró a Vallejo en su poema. Asimismo, Vallejo muestra que le importa mucho la gente que sufre y que está excluida. Esto se ve también en su vida, donde se ve que luchó por los derechos de los que más lo necesitaban. Padre mío, recuerda que soy tu hijo. Tú no estás enfermo, tú no puedes estar enfermo. Deja ese muñido de las selvas, tú no eres un hombre. Tú eres un hombre, oh Padre mío, todos nosotros somos hombres. Y una carcajada vino a apuñalarme de cerco a cerco el corazón. Y mi padre gimió con desgarradora lástima y lleno de piedra infinita,
pregunta. No. ¿Cómo describiría usted a Luis Urquizo? O sea, Como una persona... Sí, dime. ¿qué rasgo encontró en este personaje? A nivel de diagnóstico, a nivel de características de su personalidad o una descripción general de lo que yo entiendo del personaje. Bueno, según las características que él va presentando a lo largo de la historia, él sufre de alucinaciones bastante fuertes y no solamente son visuales, sino también son auditivas. Entonces, el diagnóstico más certero en función de sus características es esquizofrenia paranoide. Yo también lo noté con el Laura, o sea, la primera vez llegué a leerlo, pero no llegué a entenderlo bien porque hay como una confusión. O sea, lo lees, pero dices, esto no tiene sentido, lo vuelves a leer y se te aclara, pero aún así hay como una confusión al momento de leer. Sí. ¿Qué características encuentras en los pobladores de Kainas? O sea, desde un enfoque psicológico De por sí y diagnóstico podría brindar. Claro, de por sí parecen ser personas muy persuasivas, es decir, que se dejan, mejor dicho, persuadir por el entorno. Eh, eh, em, una población conforme eh, los sucesos van siendo relatados. Si en cierto momento pareciera de que es el personaje el que está teniendo como la alucinación, finalmente te das cuenta que es toda la población que se deja llevar por este tipo de alucinaciones que van ocurriendo, ¿no? Dice, ¿por qué Luis Urquizo reaccionó de esa manera ante el comportamiento de su padre? De una u otra forma, pareciera que hay que tener en cuenta también que Vallejo, cuando él escribe, también proyecta de cierta manera la forma en cómo él ha sido tratado y el rechazo que él de una u otra manera ha sentido a lo largo de su vida, tanto por su posición, por su familia, por la sociedad en sí. Entonces, de una u otra forma también tiene que ver con cómo es que el personaje también siente eso. Sí, él mismo relata, hemos visto en sus poemas que su mamá es como una figura así muy amorosa, muy cariñosa, pero con su padre es algo distante. Creo que también eso influye porque él es así, él nació así en provincia y es algo común que notado casi todos los escritores siempre tienen vidas tristes y problemas con su familia. O siempre tienen una carrera que era medicina o derecho, pero al final les gustó literatura. Pero al final, solo unas obras le eran reconocidas y morían en la miseria. Ese es un patrón típico. Es algo lamentable. Y que solo tuvieron fama cuando fue de manera póstuma ya. Sí. ¿Podrías describirme el comportamiento del pueblo Kainas? El comportamiento de por sí, como tú misma lo dijiste hace un momento, al inicio parece algo bastante confuso porque no te deja como darte cuenta si realmente su comportamiento se debe a cómo ellos están observando a Luis Urquiza o si es que realmente están teniendo ellos la alucinación. Entonces, por eso hace un momento te mencionaba que se dejan persuadir muy rápido para que al final te des cuenta de que el autor, bueno, el que va narrando la historia, realmente es quien tiene el problema, ¿no? ¿Por qué? Porque en la población en sí está tan normalizado este comportamiento de parecerse animales o de querer ser animales, que termina siendo la persona ajena a este comportamiento el que está mal, el que está loco, entre comillas, o al que encierran por ser distinto. Entonces, estas características tan peculiares terminan siendo normalizadas al ser generalizadas. No sé si me dejo entender. Sí, sí entendí. Bueno, la última pregunta. A ver si para que pueda descansar mi espero que se mejore pronto. Gracias. ¿Qué me recomendaría hacer ante una situación de esa naturaleza? O sea, cuando Luis Urquizo vio a su papá comportarse de esa manera tan extraña. ¿Recomendar a quién? Pues ahí, ¿qué me recomendaría? O sea, si llegara a pasar una situación de esa naturaleza, de cómo Luis Urquizo reaccionó de esa manera y vio a su padre estar así tan ajeno a la situación, y el mismo Luis Urquizo no sabía cómo actuar, más que estar desesperado y gritar por su padre. Si se ocurriera en la vida real, dices. Sí. Mira, en el Perú, hablando ya desde un punto más cercano, nuestra salud mental no es bien atendida. De por sí no es bien vista socialmente, entonces no hay tantos recursos como para poder
comprender qué ocurre con la mente de las personas que tienen distintos tipos de trastorno o diagnósticos psiquiátricos. Si pudiésemos leer un poco más o si hubiese una forma de concientizar un poco más a las personas para que puedan acompañar bien a sus seres queridos que tienen este tipo de patologías, lo primero que se debe hacer es ir a un especialista. Si conocemos que la persona no está siendo coherente con las cosas que dice, con las cosas que escucha, con las cosas que aparentemente está viendo, o de repente es en sí misma, lo primero que tenemos que hacer es recurrir a un psiquiatra, porque el psiquiatra es el que va a brindar los medicamentos necesarios para que esta segregación de neurotransmisores que no se está dando adecuadamente pueda recurrir a algo químico externo que permita regular y equilibrar esa segregación adecuada de neurotransmisores que está generando las alucinaciones o el comportamiento extraño, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, bueno, en este caso, mi área, los psicólogos, y de una u otra forma también los docentes, que también llevan algunos cursos en función de conocer las características diagnósticas de algunos trastornos o condiciones, no por diagnosticar, sino para saber qué ocurre si es que en el aula también aparecen niños o adolescentes que tengan ciertos rasgos psiquiátricos. Entonces, una vez que yo concientizo, que yo me informo, que yo conozco, puedo derivar a los especialistas que se van a encargar de dar el tratamiento adecuado. Ok, muchas gracias, maestra. Así de verdad. Los Kainas, un cuento escrito por César Vallejo, nos sumerge en un mundo donde la realidad se distorsiona y la mente humana se desequilibra. A través de la historia de Luis Urquizo, el autor nos presenta una reflexión profunda sobre la locura y la percepción. Los Kainas nos da a paso a tomar reflexión sobre la vulnerabilidad de la mente humana y la importancia de comprender y apoyar a quienes luchan contra la locura. Es un recordatorio de que la realidad es subjetiva y que cada uno de nosotros ve el mundo a través de nuestros propios cristales humanos. La obra nos desafía a cuestionar lo que consideramos normal y a reconocer la belleza y la tragedia en la mente perturbada de Luis Urquizo. Muchas gracias.